Alcalá Día a Día. En la sintonía de Radio Guadaira, en esta mañana que juntos estamos compartiendo, en este miércoles 11 de abril, luce el sol. Ahora mismo sobre la bella Alcalá de Guadaira, pero según sigue anunciando la Agencia Estatal de Meteorología, la semana va a seguir siendo complicada en cuanto a bajas temperaturas. Ya ven, antes no quería llegar el invierno, no quería llegar el otoño, y ahora no se quiere ir ni el otoño ni el invierno. En fin, en cualquier caso, la primavera, estamos en plena primavera y nada tiene que ver con las temperaturas que teníamos que estar teniendo en estos días. Pero bueno, en cualquier caso, así vamos avanzando en esta mañana y nosotros se lo estamos contando en la sintonía de... Como todos los miércoles llega hasta nuestra sintonía, pues una de las personas que en función de la enfermedad, de la cuestión que vayamos a hablar en materia de salud, pues es un absoluto profesional. En este caso vamos a hablar con el director médico del Hospital de San Agustín, el doctor Joaquín Domínguez, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, el Parkinson, que es una enfermedad producida por un proceso que afecta al sistema nervioso central. Es una enfermedad crónica, afecta de diferentes maneras a cada persona que la padece. La evolución puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros puede ser casi mucho más rápida. En fin, son muchas las cuestiones que se tendría que hablar de esta enfermedad, doctor, en un día como el que se celebra en el día de hoy. Quizás por arrancar, por comenzar, por profundizar un poco en esta enfermedad. Exactamente, ¿qué es el Parkinson, doctor? Pues como tú bien has dicho, el Parkinson es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Cursa efectivamente de forma crónica y es progresivo, va avanzando. Al ser degenerativa, la enfermedad hablamos de que no puede ser lamentablemente curativa. Se manifiesta fundamentalmente, todo el mundo lo conocerá, por trastornos de movimientos corporales. Realmente el Parkinson, después de la enfermedad de Alzheimer, es la más prevalente en la actualidad, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente. Se caracteriza pues en concreto por la pérdida o la degeneración de unas neuronas de nuestro cerebro, de una parte concreta de nuestro cerebro que se llama sustancia negra. ¿Qué ocasiona la pérdida de estas neuronas? Pues que no se produce una sustancia llamada dopamina, que es un neurotransmisor que se encarga de transmitir la información desde nuestro cerebro a todas las partes de nuestro cuerpo en cuanto a la información para movernos. Claro, la falta de esta sustancia que se produce en esta enfermedad ocasiona trastornos en el movimiento característicos del Parkinson, como son el temblor en reposo y la rigidez. ¿Eso es lo que lo causa, doctor? Realmente no se conoce cuál es la causa del Parkinson. Sí se conoce que existen factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedad. Entre ellos se encuentran, por supuesto, el envejecimiento. A mayor edad, mayor facilidad para poder aparecer este tipo de enfermedad. Hay algún aspecto de la herencia, es decir, a nivel genético, y también se han realizado algunos estudios que relacionan el Parkinson con alguna exposición a determinadas sustancias medioambientales. En concreto, la mayoría de los casos se inicia a partir de la sexta década, entre los 55 y 60 años aproximadamente. Y aunque existe un factor que pudiéramos decir genético, realmente, prácticamente el 90% de la enfermedad de Parkinson no existe una alteración, eso sí que tenemos claro, ninguna alteración genética concreta. Lo único que se descubre es que puede haber familiares que han podido padecerlo. Doctor, entendemos que según en cuanto a la enfermedad, en cuanto al grado, en cuanto al punto en el que se pueda encontrar, pero ¿cuáles pueden ser los síntomas que muestra que esta enfermedad empieza a estar presente en una persona? Fundamentalmente hay una serie de síntomas que son característicos del Parkinson, que son los iniciales, que los catalogamos como síntomas motores, síntomas relacionados con el movimiento. Estos síntomas en concreto son la lentitud
de los movimientos. El concepto se llama bradicinesia, pero bueno, es el paciente empieza a encontrarse con más dificultad para moverse, con más lentitud. Otro de los síntomas que aparece es un temblor en reposo. Ojo, existe un temblor llamado esencial que pueden tener muchas personas y no tiene nada que ver con la enfermedad de Parkinson. Las otras dos síntomas más característicos que aparecen a nivel motor son una cierta rigidez de la musculatura y una inestabilidad en la postura. Después hay muchos otros síntomas, pero estos son los más característicos. Uh-huh. ¿Cómo se diagnostica y qué tipos de pruebas se realizan para poder concretar y asegurar que este paciente sufre esta enfermedad? Dado que es una enfermedad degenerativa, que en el 90% de los casos no existe un factor genético, aunque hemos dicho que puede haber familiares que lo hayan padecido, no existe ninguna alteración, me refiero, genética. No podemos detectar con ningún tipo de prueba, ningún marcador bioquímico, la presencia o no de la enfermedad. Realmente el diagnóstico del Parkinson se realiza por el especialista con una historia clínica bien detallada y una exploración física completa, que normalmente suele realizarlo el especialista en neurología. Uh-huh. ¿A quién puede afectar? Estábamos hablando anteriormente, doctor, sí, que aparecen pues a partir de una determinada edad. Correcto. Pero ¿a quién puede, a partir de esa determinada edad, afectar? ¿O a quiénes pueden afectar? Bueno, pues puede afectar efectivamente a cualquier persona en concreto, dado que no se conoce la causa en sí. Pero es verdad que lo único, y sigo insistiendo, es que la edad tiene mucho que ver en cuanto a la degeneración del sistema nervioso central y el que haya habido algunos casos en la familia. Existen cuadros de Parkinson que suelen aparecer incluso más temprano. Es mucho más raro, es menos frecuente. Entonces, no podemos decir en concreto este tipo de paciente o pacientes de esta manera son los que realmente pueden ser afectados, ¿no? Hablábamos al principio que esta es una enfermedad crónica, pero ¿qué tratamiento se le puede dar por lo menos para mejorar un poco la propia calidad de vida del paciente, de quien sufre esta enfermedad? Claro, exacto. Es una enfermedad degenerativa que va a ir avanzando independientemente del tratamiento que nosotros realicemos. No obstante, si nosotros tratamos a esta enfermedad, cuyo objetivo es lo que acabas de decir, ¿no? Es mejorar, disminuir la sintomatología que presentan y mejorar su calidad de vida, indudablemente retrasaremos el desarrollo de esa enfermedad. En concreto, el tratamiento del Parkinson tiene tres grandes enfoques, fundamentalmente el enfoque farmacológico. Como lo que existe es una falta y una ausencia de una producción de la sustancia de la dopamina, todos los tratamientos farmacológicos desde hace ya muchos años intentan sustituir en el organismo esa sustancia que falta. Entonces, los tratamientos farmacológicos procuran restablecer el contenido de la dopamina en el cerebro. Uh-huh. Esto hace mejorar o queremos conseguir mejorar los síntomas y la calidad de vida. Claro, porque después está la otra pregunta, doctor. ¿Qué consecuencias tiene no tratar esa enfermedad? Claro, si no tratamos la enfermedad, avanza la enfermedad mucho más rápidamente y existen una cierta... Ten en cuenta que en la patología que sacamos antes, que eran síntomas motores, pues está que cada vez más una rigidez muscular, hay una inestabilidad de la postura. La persona se va enquistando, digamos, se va atrofiando. Si no tratamos, no podemos permitir que se vaya relacionando con sus familiares, con sus cuidadores, con el resto de personas. Es necesario tratarlo, sobre todo para mejorar su calidad de vida. Si alguien empieza a sospechar que pueda sufrir esta enfermedad, ¿a qué médico, a qué especialista médico debe acudir cuando uno empieza a notar esos primeros síntomas? Indudablemente, directamente al neurólogo. Si no puede acceder al neurólogo inicialmente, pues a su médico de cabecera
que sea el que valore la sintomatología que está presentando y sea el que decida derivarlo al especialista. Nosotros directamente, el consejo es solicitar cita con un especialista en neurología, que es el especialista encargado de este tipo de enfermedad, de diagnosticarlo y de, por supuesto, tratarlo. No se sabe el por qué, es una enfermedad aún muy desconocida, a pesar de lo mucho que se ha estudiado. Hasta donde se sabe, doctor, ¿se puede prevenir esta enfermedad? Tal como estamos en la actualidad, no se puede realmente prevenir. Se puede prevenir el retraso, digamos, o intentar retrasar la afectación y mejorar la calidad de vida. Ahí es donde está el enfoque del tratamiento. Por eso son tan importantes no solo el tratamiento farmacológico que hablábamos antes, sino otras terapias en las que, sobre todo rehabilitadoras, que son muy importantes en la vida de un enfermo de Parkinson, como son la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional y, por supuesto, la psicoterapia, que trata los aspectos emocionales, cognitivos y las conductas, con el fin y el objetivo de mejorar siempre la situación vital del enfermo y el de sus familiares y cuidadores. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, se celebra en todo el mundo, es un día de reivindicación, de lucha, de llamar a la esperanza. Doctor, este tipo de días se utilizan precisamente para rascar un poco más, ¿no?, en el problema. ¿Qué podemos decir en un día como hoy de la enfermedad? Decir que es necesario diagnosticarlo, acudir al especialista para diagnosticarlo pronto, para tratar pronto, para que la persona se mantenga relacionada con su ambiente, con sus familiares lo mejor posible, mejore su calidad de vida. Y una cosa importantísima, hay que seguir invirtiendo en investigación. Es una enfermedad como las neurodegenerativas en la que las instituciones deben seguir invirtiendo en investigación. Muy bien, pues doctor Joaquín Domínguez, director médico del Hospital de San Agustín, que como todos los miércoles, pues sus profesionales, sus especialistas, pues tratan asuntos de máximo interés para todos nuestros oyentes. Muy agradecido por estar con nosotros en esta mañana, doctor, y esperemos que sus deseos se cumplan, seguir investigando, seguir tratando, seguir investigando sobre esta enfermedad. Es la única manera para poder empezar a plantear y poner encima de la mesa muchas de las múltiples preguntas que aún existen sobre el Parkinson. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a vosotros. Un saludo. Que tengáis un buen día. Buen día. Adiós. Bueno, pues interesante siempre las palabras de los profesionales, de los doctores que acuden cada miércoles aquí a la sintonía de Radio Guadaira para poder hablar de asuntos que están relacionados directamente con la salud. Este es uno de ellos, es una enfermedad que sufren muchas personas y ya no solamente la propia persona que lo sufre, sino también todo su entorno. Y por lo tanto, creíamos muy interesante, pues abordar este asunto. Alcalá Día a Día.